La primera pregunta es, ¿quién sos? Bueno, mi nombre es Kyle Bosa, soy teatrero, en la definición amplia. Más específicamente hago actuación, dirección y dramaturgia. Dentro del mundo del teatro hago otro montón de cosas, he hecho otras cosas, como desde tramoya hasta técnico, a veces producción. Y ahora soy presidente de AGITEP, que es la Asociación de Grupos Independientes de Teatro Profesional, y lo seré si todo sigue según el plan hasta el próximo año. Es un periodo de 2 años y en eso estamos, moviendo al sector e intentando caminar hacia otros lugares. Cuando empezaste a estudiar teatro en artes dramáticas, ¿ya estuviste en la U? Sí, en la Universidad de Costa Rica. ¿Vos pensabas que ibas a ser dramaturgo o que ibas a llegar? No, vieras que es muy extraño porque cuando uno hace el examen, cuando yo lo hice, el examen de admisión, una de las preguntas que le hacen es ¿por qué quiere estudiar teatro? Y yo contesté que porque quería contar historias. Y a pesar de eso, nunca pensé en contarlas como en papel, en escribirlas. No lo tenía pensado para nada. De hecho, yo estudié en el San Luis Gonzaga, en Cartago. Todas las pruebas que uno hace para cuando va a salir del colegio decían que yo tenía que llevar alguna ingeniería. Lo obvio era computación, además lo obvio hubiera sido el TEC. Estaba en Cartago, pero ya no quería seguir en Cartago, entonces me vine para el otro lado. Yo vivo en Tres Ríos, entonces me vine para San Pedro. Me metí a la UCR, estudié informática 2 años, no era lo mío para nada. Me salí, estuve 1 año llevando cursos de generales y adelantando otras cosas, hasta que llevé un taller de apreciación de teatro y ahí pensé que tal vez eso era lo que me podía servir. Entonces me metí a la carrera, hice el examen, pasé y a partir de ahí me arranqué a descubrir un mundo que no sabía que me iba a gustar tanto y que me iba a dar tantísimas herramientas y tantas cosas. Y de dramaturgia en específico, llevé un taller dentro de la misma carrera, llevé un taller de guión con Gabriel Zapelli y esa fue la primera vez que escribí y me gustó, y después de eso me metí a trabajar en el programa de radio que tiene la escuela, que se llama En Escena, y hicimos muchos años seguidos de guiones de ficción. Había que trabajar cosas de entrevistas, cartelera teatral y todo, pero ficción también. Entonces teníamos ahí una cosa que se llamaba, habían como segmentos, que uno era Super Histrión, que era un superhéroe de las tablas escénicas. Sí, era una cosa ahí, y Informartes, que era como un noticiario. Entonces fue como trabajar con series, como una serie, porque iba avanzando capítulo por capítulo. Y luego me metí a un taller de dramaturgia, ya externo a la universidad, con Adolfo Albornoz, y de ahí escribí la primera obra, fue hace como unos 10 años, y eso fue ahí fue como empecé a escribir y a ver la posibilidad de escribir y de seguir escribiendo. ¿Cuántos años ya llevas en el mundo del teatro? A ver, yo empecé la carrera de teatro como en el 2003, por ahí, 2002, 2003. Duré mucho sacando la carrera, mucho, porque además no tenía ninguna prisa, y creo que eso es lo mejor que uno podría hacer en teatro. No hay una carrera, no hay una necesidad de salir, sino cree grupos, cree gente, practique. Si no, a veces uno sale con el título esperando que lo llamen y no, porque uno nunca hizo ese trabajo por dentro. Entonces estuve muchos años sacando la carrera, y entonces más o menos desde el 2003 yo me considero, porque además de empezando el primer año hice trabajo de tramoya, que es todo lo que uno no ve en las obras, ¿verdad?
por ejemplo, en esa obra tenía que bajar unos cubos pesados de madera desde la parrilla, y había unos que había que bajar con cuerda, con mecate, entonces había que ponerse guantes para que no le quemara la mano, y había otros que estaban como con nylon de pescar, pero que también cortaba, pero con el guante no se podía. Eso fue lo primero que hice, digamos, en teatro, y fue como el primer año de carrera. Entonces yo considero que estoy trabajando en teatro prácticamente desde 2003 y hasta la fecha. Hasta la fecha. ¿Qué te gustó más en toda tu experiencia? Si fue ya escribir cuando lo hiciste, que vi que iba así como para que salga, o fue actuar. Simplemente salió. La carrera de artes dramáticas en la Universidad de Costa Rica tiene como un perfil más desde la actuación. Y lo demás como que le dan a uno como vistazos, como talleres, como si uno tiene esa inquietud por cada una de las zonas, de las regiones de esta carrera, entonces puede ir a investigar por ahí. Pero como que la idea es la actuación, y a mí me gusta, pero no es lo que más me llama. Me gusta muchísimo más dirigir y escribir que actuar, y entre dirigir y escribir, ahí vieras que sí, no estoy muy seguro. A veces pienso que sé escribir, pero a veces dirijo y me gusta dirigir, entonces no sé, no me ubico en una. Eso me lleva a otra pregunta, pero más adelante, porque vi viendo tus publicaciones algo de Silencio de Trenes, pero lo vamos a comentar. Esta pregunta que quiero hacer es, ahora sí, ¿cuáles obras tenés y cuántas has publicado? Ok, siempre olvido esto porque soy pésimo para estar contando y haciendo listas, esas cosas, como que lo hago, lo cuento y digo, tengo que acordarme de esto, y siempre lo olvido. Creo que tengo escritas aproximadamente 15, que no son necesariamente, no todas se han estrenado, no todas se han publicado, pero sí son 15 escritas. Y he publicado en conjunto, digamos, junto a otros dramaturgos, 3 obras. Una de ellas fue una creación colectiva donde todos tenemos como una escena. Las otras sí son como compendios de varias obras de varios dramaturgos, y 3 que se han publicado ya solo mi obra, ya en independiente, que fueron las últimas 3, que fue Silencio de Trenes, que se publicó gracias a Tinta en Serie, y las 2 que ganaron el premio de dramaturgia inédita de la Vargas Calvo, que las publica la editorial Costa Rica, que la primera fue Del polvo soy, y la anterior del año pasado fue Amantes. Eso me lleva a esta pregunta, que vos tuviste al mismo tiempo 2 obras tuyas, o sea, publicadas y se estaban presentando. Sí. Una la dirigiste vos y la otra no. Sí. Y la fuiste a ver, supongo que la que no dirigiste, ¿no? Sí, claro, la vi un par de veces. Entonces, mi pregunta va, ¿qué fue esa experiencia de vos veías en el 2013 que ahora, digamos, en el 2017 o 2018, ibas a tener 2 obras tuyas al mismo tiempo, puestas en escena, vos dirigiendo una? Pues no, yo además, yo soy pésimo para planear a futuro, digamos. Pésimo. O sea, digamos, si me preguntas, que creo que lo vas a hacer, ¿qué planes tengo para este año? No lo sé. Precisamente por eso, porque tengo como algunas cosillas que me gustarían, pero no como... Entonces jamás en el 2003, 5, 10, jamás imaginé que iba a tener en algún momento eso. Y fue curioso porque en el 2017 también pasó. En 2017 la obra que estaba en la Vargas Calvo, que era Del polvo soy, la dirigió Mabel Marín, y estaba en cartelera al mismo tiempo que justo aquí en este espacio, en el Café Rojo, que antes era una sala que se llamaba La Casona Iluminada, teníamos otras 2 obras que escribí, que de hecho fue la primera que escribí, que era El largo adiós, y 9 años después escribí otra que le puse el mismo adiós, y entonces las juntamos en un mes. Entonces 2 semanas se hizo una con un elenco y un director y un equipo de producción,
y las otras 2 semanas de ese mismo mes, tuvimos la otra con otro equipo de producción, una directora, otro elenco. Y es continuidad. O sea, la primera historia es hace 9 años y la segunda 9 años después, pero los mismos personajes, la misma situación, evolución de esa situación. Y al mismo tiempo entonces estaba en la Vargas Calvo, la de Mabel, la dirigida por Mabel. Entonces ya me ha sucedido un par de veces tener como 2 textos ahí, a veces 3. El año pasado, al mismo tiempo que estaba Silencio de Trenes en la compañía, que fue la que dirigí, y estaba Amantes en la Vargas Calvo, que dirigió Fabián Sales, también estaba dando gira una obra que se llama Un cuento antes de dormir, basado como en la historia de Caperucita y sobre los abusos sexuales, y esa la dirigió Cristian Esquivel, que estuvo, gracias al apoyo de la Universidad de Costa Rica, estuvo haciendo giras en diferentes comunidades. Entonces de pronto habían 3 obras ahí. Sí. Y eso es curioso, pero no es planeado. Eso pasa porque, no sé, el universo de pronto acomoda todo para esos meses. Y todo bien, por mí, que siga pasando. Sí, yo soy de la creencia de que hay algo, una fuerza en el universo, llámenlo deidad, lo que quieran llamarlo, que empieza a acomodar las piezas de una u otra forma. A veces es uno mismo, ¿verdad? Que sin saberlo llama cosas, el secreto, lo que sea, pero como que las cosas a veces se empatan. Y me ha pasado como con los proyectos cuando escribo y tengo como alguna idea y de pronto parece justo en el momento la idea que termina de cerrar y todo. Entonces creo que uno tiene que estar como abierto a siento yo que cuando uno se cierra por un plan o por un camino demasiado definido, a veces las otras opciones no las ve, aunque las tenga, aunque le aparezcan, porque uno va muy cerrado en eso, y a veces hay cosas que están intentando hablarle y uno no lo permite. Entonces para mí hay que explorar, dejarse. Y la otra pregunta va muy dirigida a esto, o sea, va de la mano, porque desde que vi las publicaciones, más desde que me lo comentaste, creo yo, me surgió esa duda, y fue cuando dirigiste Silencio de Trenes, que vos dijiste que Ilse, la muchacha sorda, no estaba planeada, que fue cuando estaban montando, entonces, ¿cómo fue ese proceso? Porque me encantaría saber. Sí, bueno, Ilse es la actriz. Sí. Ella no es sorda. No, sí, de hecho, cuando yo escribí Silencio de Trenes, y está tal cual en el libro, digamos, la versión que se publicó con tinta en serie es la original, es un texto donde el personaje de Ale, que es la chiquita de 11 años, no tiene esa condición. Y se presentó al concurso de puesta en escena, donde uno tiene que hacer una presentación armada completamente con elenco, con toda la cosa, con presupuesto y todo. Eso lo presentamos a concurso, ganó el concurso, y luego de que ganó, a mí se me ocurrió la posibilidad de tener intérpretes del ESCO en las funciones para poder acercarnos a la comunidad sorda, que no tiene la posibilidad de ir al teatro casi nunca. Eso lo intentamos llevar a la compañía. Por asuntos de presupuesto no se podía. Al final sí logramos hacerlo. Era una cosa que yo quería hacer, entonces lo hice más allá de eso. Pero en el camino a eso, cuando estaba pensando en esta idea y intentar como justificarla, no solo como decir, sí, es para que venga más público, para darle campo a público, se me ocurrió, bueno, pero ¿por qué no hacer la inclusividad mayor? ¿Por qué no que haya un personaje sordo? Y en ese momento no sabía cuál. Que tuviéramos un personaje sordo, y empecé a pensar y a repasar cuáles eran los personajes y su participación, y la respuesta obvia era Ale. Además porque Ale en la obra, con spoilers para quien no la vio, Ale sufre un abuso dentro de su propia círculo familiar, y la cantidad de personas de la comunidad sorda que han pasado por eso es muy grande.
Entonces, digo, ya de por sí hay una cantidad grande de personas que han pasado por acoso, situaciones de acoso y de abuso. Ahora, tener un impedimento para comunicarlas, aumenta la cantidad, el riesgo, las cifras. Entonces me pareció que era correcto introducir a este personaje, hacerle esa modificación, y eso elevó la obra a otro lugar. Ya habíamos empezado a ensayar, de hecho cuando se me ocurre esta idea ya llevamos como una semana ensayando, y les dije al elenco, tengo algo que va a modificar mucho la obra, no se los voy a decir todavía porque quiero que sigamos explorando sin eso, pero ya viene. Y así estuvimos 2 semanas más, hasta que ya en algún momento fue como, esto ya no aguanta, o sea, tenemos que decirlo porque ya estamos pasando a otra etapa. Y cuando lo dijimos fue efectivamente una bomba, para todos, en especial para Ilse, porque además cambiaba nuestro trabajo de investigación, la gente que iba a llegar y todo, a colaborar con nosotros, pero fue de las experiencias más ricas que he tenido en teatro. ¿Crees que hacer teatro es necesario y por qué? Sí, creo que hacer teatro es necesario. Creo que es algo que tenemos que replantearnos todos los que hacemos teatro. Porque, a ver, por ejemplo, con la obra de Silencio de Trenes, que era un concurso y eran 50 millones de colones del gobierno, digamos, del público, de todos. De pronto hacer un montaje que cueste eso, a mí me generaba muchas dudas. Me generaba las dudas de, es una inversión que no se recupera, porque no hay forma, ni llenando la sala al máximo precio todos los días se regresa la misma cantidad que se gastó, ni siquiera por hablar de ganancia, la misma cantidad. Entonces ahí no está la razón para hacerlo, no en lo económico. Entonces, ¿dónde está? Entonces, ¿qué devolvemos con el teatro? Para mí, en ese proyecto fue el mensaje, lo que quería decir, lo que para mí era importante que habláramos como sociedad, y que tal vez ver la obra podía hacer que la gente se llevara eso a la casa y lo pensara y lo analizara y lo hablara eventualmente. Entonces eso sentía que devolvía algo, y que para eso era importante hacer esa obra, ese teatro. Otra vez voy a recurrir a una anécdota, a una cita de Stan Lee, que es el creador de los personajes de cómics, que en algún momento le preguntaron si esto mismo, de la importancia, y él comentaba de que para él a veces era extraño ver a otra gente estudiar medicina o ser bomberos, o las cosas que claramente podemos decir son necesarias, vitales y urgentes. Y él se sentía mal de estar haciendo dibujitos y personajes con poderes, hasta que algún momento alguien, él llegó a la conclusión de que la gente se la pasaba bien y se entretenía, y que eso tal vez estaba evitando que la gente hiciera tomara alguna mala decisión, o hacía que las personas estuvieran felices por un momento. Y entonces hay teatro de eso, así como hay libros de eso. No todo tiene que ser un tema social, no todo tiene que ser un impacto. A veces es para pasar bien el rato, a veces es para reírnos un rato, a veces es para sorprendernos, para maravillarnos con otros mundos. Hay teatro que a veces el que necesita hacerlo es la persona que lo hace. No es que el mundo o la sociedad necesita ese teatro, pero tal vez la persona que lo está haciendo lo necesita porque necesita sacar eso, o porque necesita pasar por ese proceso, decirlo, crear eso, y tal vez eso le salva la vida a esa persona, y está bien. Entonces ese teatro es necesario, tal vez no en el gran esquema del mundo, pero en el esquema de esa persona individual es necesario para esa persona. Bueno, esta pregunta es la sorpresa, la que quería dar Okay. como
Es la primera vez que hago una entrevista tan larga y una entrevista con una pregunta sorpresa. Perdón, yo hablo mucho. ¿Te gustaría algún día dirigir cine? Dirigir cine, sí, me gustaría. Sí, siento que tanto en el teatro como en el cine, lo que está en el fondo debería ser las actuaciones, el trabajo con la historia, lograr transmitir las emociones, y creo que entonces no está tan alejado una de la otra. Entonces no sé si podría, no sé si tengo las capacidades de hacerlo, pero sí me gustaría. Creo que la gente debería de hacer lo que quiere hacer. O sea, si su interés es hacer arte, teatro, debería de hacerlo. Hay muchas barreras, la gente le va a decir 1000 veces que no sirve para nada, pero hay que seguir porque la cosa es mucho más interna que lo que la gente le pueda decir. Y para la gente que no es ese su interés, mi consejo es que es importante invertir en cultura. Se pierden espacios constantemente, el Teatro Nacional está con un peligro ahí y la gente criticándolo. Más allá de eso, es importante invertir en cultura, sea la forma que sea que usted se compre un libro, sea que apoye a algún artista, sea que vaya a ver obras, conciertos, invierta en cultura, ayude. Eso se va a volver, no inmediato, pero se va a volver a otras generaciones, y es importante.